Isabel de Castilla y Aragón nació en Dueñas, Palencia, en 1470, en plena guerra civil castellana. Por los derechos sucesorios, fue la hija primogénita de los reyes católicos, reina consorte de Portugal, princesa de Asturias y heredera de Castilla. Sus padres, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, habían contraído matrimonio en contra de los deseos del rey Enrique IV. Su situación era dificultosa y se habían refugiado en el Palacio de los Condes de Buendía, en la localidad palentina de Dueñas. El palacio pertenecía al hermano del arzobispo de Toledo, Pedro Vázquez de Acuña, y fiel a su hermano, Alonso Carrillo de Acuña, su protector, los acogió amparándolos. Allí nació Isabel en una situación de sus padres muy comprometida, siendo bautizada con el mismo nombre que su madre y abuela. En 1476, los procuradores de las Cortes de Madrigal juraron a Isabel heredera del Reino de Castilla. El cuidado y protección hacia la princesa fue uno de los principales objetivos de sus padres. Los reyes decidieron establecer la residencia de su hija como heredera en el Alcázar de Segovia, bajo la custodia del mayordomo real Andrés Cabrera y como alcaide de la fortaleza Alfonso de Maldonado. El primer motivo de inquietud sobre la seguridad de Isabel sucedió, habiéndose organizado unas revueltas, en las cuales la princesa era uno de sus objetivos. Contaba entonces con 6 años de edad. La actuación de Cabrera en el asunto no fue del agrado de Isabel y Fernando, pues había destituido al alcaide, poniendo en su lugar a su suegro, Pedro de Bobadilla. Maldonado intentó apoderarse de la princesa sin conseguirlo, pues los soldados, percibiendo el difícil momento, la trasladaron a la Torre del Homenaje, encerrándola para más seguridad. Informada Isabel, corrió alarmada hacia la fortaleza, restableciendo la autoridad y encomendando el mando del alcázar a Gonzalo Chacón, su preceptor. Desde ese momento no la separó de su lado, recorriendo el territorio al mismo tiempo que la corte. Nacido su hermano Juan y designado príncipe heredero, la situación de Isabel cambió en su consideración de princesa. Las relaciones entre Castilla y Portugal seguían siendo antagónicas por las guerras de sucesión mantenidas. La paz entre dos países hermanos era un asunto de preocupación para la reina. Por ello, en la primavera de 1497, Isabel se reunió en Alcántara con su tía Beatriz de Braganza, hermana de su madre, para discutir un tratado de paz. En esta primera entrevista, hablaron las mujeres de una posible unión entre la princesa Isabel y el rey de Portugal, Don Juan. La reina se negó totalmente por 2 motivos. Don Juan había sido su enemigo, combatiendo a favor de Juana la Beltraneja. Además, la diferencia de edad entre la princesa y el rey era notable. Sí barajó la posibilidad de un enlace entre su hija y el heredero de la corona portuguesa, Alfonso, hijo único, de edad más asequible, y quien en el futuro ostentaría también la corona del país, como príncipe heredero. Por el Tratado de Paz de Alcasovas, firmado el 4 de septiembre de 1479, se decidió que los niños quedarían sujetos a un régimen de tercerías, viviendo bajo la protección de su tía Beatriz de Braganza. A pesar de que esta solución no contentó a ninguna de las partes, los niños estuvieron bajo ese régimen hasta el 15 de mayo de 1483, firmándose los acuerdos para disolver dicho tratado. La princesa regresó a Castilla, comenzando a los 13 años su período de instrucción, basado en el aprendizaje del latín, lectura de libros de piedad, la Biblia, textos litúrgicos y obras clásicas. Durante ese tiempo la princesa obtuvo una formación adecuada a su situación, le ayudó una clarividencia e inteligencia, que usó no solo para adquirir los conocimientos preceptuados, ayudaba con sus razonamientos a idear estrategias.
tanto en asuntos de Estado como en cuestiones bélicas. Según los cronistas, Isabel tenía un gran parecido con su abuela Juana Enríquez, por lo que además de inteligencia y fuerza, la princesa contaba con una gran belleza. Su carácter y reacciones eran muy similares, adoptando actitudes y razonamientos análogos. Destacó además como mecenas de las artes y musa inspiradora de versos, según su biógrafa Ruth Martínez. El afianzar las buenas relaciones con Portugal y sobre todo acordar los asuntos de África y el Atlántico llevó a los reyes católicos a la proposición de casar a una de sus hijas con el heredero portugués, príncipe Alfonso, ofreciéndole la mano de María. En contra de las reticencias con que la reina madre mostró por retener a su lado a su primogénita, el príncipe Alfonso, que había convivido con ella, mostró sus preferencias, a pesar de ser 5 años más joven que Isabel. La primera parte de las bodas tuvo como escenario la ciudad de Sevilla, donde los reyes católicos desplegaron toda la suntuosidad y magnificencia que merecía su hija mayor, demostrando al mundo el poder de su monarquía. Acompañó a la princesa su madre hasta Valencia de Alcántara. Después se repitieron los actos en Estremoz el 3 de noviembre de 1490. Contaba la princesa en ese momento con 20 años, mientras Alfonso tenía apenas 15. A pesar de esta diferencia de edad, desde el primer instante que se conocieron, se enamoraron. El amor llegó a los jóvenes y también la felicidad, que se vio truncada a los 8 meses de contraer matrimonio por una fatídica caída del caballo, donde Alfonso perdió la vida. Isabel se instaló en Sevilla, donde ayudaría a sus padres en asuntos del reino. La vida de la princesa sufrió enormemente esa separación, cayendo en una brutal depresión y alejándola de toda ilusión terrena. Se refugió en la fe, queriendo entregarse a la vida conventual, sin que los padres lo aceptaran. La religión y el sentido de la responsabilidad sobre Castilla y su gobierno la hicieron vivir para ello, adquiriendo una gran sobriedad, tanto en el vestir como en sus acciones, y decidiendo entregarse a estos dos valores durante toda su vida, haciendo de la religión la base de su existencia. La razón de Estado fue otro de sus objetivos, que intentó cumplir con gran acierto. Para demostrar el dolor que sentía por la muerte de su esposo, Isabel cortó su cabello, empezó a vestirse con una túnica arpillera y a cubrirse con un espeso velo. Vivió silenciosamente sumida en la oración. Adoptó el hábito de las hermanas clarisas. En octubre de 1495, sucedió en el trono portugués el primo del rey, Manuel, duque de Beja. Los reyes católicos comenzaron otra política de unión, ofreciendo la mano de la princesa María, que a la sazón contaba 13 años. El portugués aceptaba la unión con Castilla, pero no con la pequeña. Conocía a Isabel, y su edad era compatible con el deseo de dejar heredero. El rechazo de Isabel fue lo primero que escucharon sus padres. No deseaba más unión, y sí una vida entregada a sus objetivos religiosos y colaboracionista en Castilla. Al final aceptó, poniendo sus condiciones y formalizándose el compromiso. Fue una de las épocas más duras de los reyes católicos, al perder al heredero, el príncipe Juan, en muerte prematura. Al poco tiempo, el heredero de Castilla y Aragón, fruto del amor entre el príncipe y Margarita de Austria, su esposa, murió antes de nacer, dejando vacante la herencia que Isabel de Portugal volvió a asumir como princesa de Asturias por Castilla y duquesa de Gerona por Aragón, acudiendo ambos esposos a Castilla y en ella ser jurados príncipes de Castilla. En Aragón, Isabel encontró reticencias por la ley sálica que prohibía reinar a las mujeres, quedándose sin prosperar el deseo de ser jurados príncipes de Aragón,
Por las reticencias de las cortes aragonesas, Isabel encinta esperaba que naciese un varón, y en agosto de 1498, en la Aljafería de Zaragoza, lugar de su morada, dio luz a un niño, al que pusieron de nombre Miguel de la Paz. La madre murió ese mismo día a los 28 años. Miguel fue jurado príncipe de Aragón en las Cortes de Zaragoza y príncipe de Castilla en las Cortes de Ocaña en enero de 1400. Fue criado por sus abuelos en Castilla. Estaba destinado asimismo como heredero al trono portugués, disponiéndolo Manuel I en la convocatoria de Cortes en Lisboa. Tampoco llegó a la edad adulta. Fue un niño de salud quebradiza y murió, llevando la desesperación a todos.